Amigos, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Bienvenidos a Ciberdiálogos. Como se pueden dar cuenta, una vez más, no estamos en nuestro espacio acostumbrado, en el estudio donde grabamos estas conversaciones. Esta vez estamos grabando en la Ciudad de México. Esta semana, la semana en la que grabamos Ciberdiálogos, aunque ustedes están viendo esta conversación algunos días después, evidentemente, esta semana perdí a mi madre. Seguramente ustedes lo saben si es que de pronto me siguen en redes sociales. Perdí a mi madre Isabel Turrent murió esta semana. Estoy grabando esta conversación algunas horas después de concluido el velorio de mi señora madre. Y es por eso que estoy en la Ciudad de México. Se los comparto porque para mí es importante, como lo hice también en su momento en los últimos días, compartir lo que siento para mí. Hacemos una comunidad aquí en Ciberdiálogos, lo mismo que en los otros espacios que tengo. Es una comunidad, así lo asumo. Yo comunico de un lado, pero también ustedes comunican desde allá y somos una comunidad y como tal compartimos lo que sentimos. Y esta semana yo he atravesado por una de las experiencias límite de la condición humana. Perdí a mi madre y por eso estoy en la Ciudad de México. Pero no importa realmente dónde estamos grabando, sino más bien importa con quién estaremos grabando una conversación. Y estoy muy contento, porque hoy estará en Ciberdiálogos una de las voces de verdad más lúcidas, más inteligentes para entender el que para mí es uno de los fenómenos centrales del momento que vivimos, no solamente de manera cultural, desde el ángulo político, económico, sino también desde el punto de vista moral y humano, la migración. Douglas Massey es académico eminente, profesor eminente de la Universidad de Princeton, sociólogo, historiador, escritor, y acaba de ganar además el Premio Princesa de Asturias de Humanidades. Es, en muchos sentidos, la mayor autoridad del mundo en cuanto al tema migratorio, sobre todo la migración que deriva a Estados Unidos. La voz de Douglas Massey es indispensable para entender la historia del fenómeno migratorio, el presente del fenómeno migratorio, la amenaza que representa para el fenómeno migratorio y, por cierto, también para la libertad y la democracia, la amenaza autoritaria, la presencia de las pretensiones autoritarias en Estados Unidos y en otros sitios. La voz de Douglas Massey es, en ese tema y muchos más, absolutamente fundamental. Por eso, para mí, es un privilegio poder recibir en Ciberdiálogos al profesor Douglas Massey. Profesor Massey, es un privilegio tenerlo con nosotros en Ciberdiálogos. Gracias y, por supuesto, como ya le decía, yo fuera de la grabación, felicidades por el premio Princesa de Asturias tan merecido. Quiero comenzar preguntándole por lo que ha sido el gobierno de Donald Trump. Usted ha descrito a Trump como un demagogo autoritario. Unos días después de la elección, usted anticipó que Trump iba a gobernar, y lo cito aquí, de manera despótica, guiado por una visión desinformada y cada vez más delirante del país y de sus desafíos. Ese era su diagnóstico en la previa, digamos, cuando Trump todavía no había llegado a esta segunda presidencia. Evidentemente tenía usted razón. ¿Le ha sorprendido la velocidad de la destrucción? Um, sí, pero cuando me pausé para pensar un poquito, no. Creo que estamos en los momentos finales de la globalización post-industrial. Es más de una sola elección en los Estados Unidos. Es parte de una reacción contra la globalización en todo el mundo ahora. Vemos en Europa, vemos en autocracias como Rusia y China. Uh, es, es, es parte de una reacción contra la globalización y los cambios que vienen de la globalización, especialmente migración, desigualdad económica dentro de países y entre países, y los cambios sociales que han venido en los últimos 20 años.
Entonces tengo mucho miedo sobre el futuro, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo entero, porque obviamente Trump está atacando todo el sistema liberal de capitalismo global y democracia global. Es autocrático y fascista y racista y es abierta sobre estas calidades, no están negándonos. Entonces sí, al principio fue una sorpresa, pero ahora he tenido tiempo para reflejar y pensar. Creo que es parte de un movimiento más amplio que involucra otros países y personalidades. Desde su llegada al escenario político hace 10 años, y en estos días se cumplen 10 años exactos de que Donald Trump bajó por esa escalera eléctrica de la Torre Trump y comenzó en cuestión de 100 segundos a agredir a los mexicanos, a los inmigrantes. Desde esa llegada, cuando desciende por esa escalera eléctrica, Trump recurre a este discurso xenófobo, anti-inmigrante, particularmente anti-mexicano. ¿Cuáles son los antecedentes históricos de este tipo de nativismo en Estados Unidos? Pues pasa en la historia de los Estados Unidos, uh, ha pasado como 3 o 4 veces. Lo sucede cuando tenemos dos características en la sociedad que pertenecen. Um, cuando vemos un aumento de desigualdad social y económica y está conectado con cambios demográficos rápidos, conectado con la inmigración, es la forma para una reacción xenofóbica. Lo pasó en los años 1840 contra los irlandeses y alemanes católicas, en los 1880 contra los chinos y más tarde los japoneses, y en los años 20 del siglo XX contra los inmigrantes de sur y oriente de Europa, especialmente los polacos y italianos católicos y los rusos judíos. Uh-huh. Y estamos viendo ahora una reacción contra, número uno, los hispanos, los latinos en los Estados Unidos, especialmente los mexicanos. Y viene después de 20 años de una campaña de deshumanización y racialización contra mexicanos en particular, especialmente. Y creo que la mayoría del pueblo anglo norteamericano no puede distinguir entre un mexicano y un centroamericano. Todos son latinos y no reconocen la variedad de la población latina. Menciona usted los antecedentes, esas otras instancias en la historia estadounidense en las que la ola nativista golpea la realidad. En esas olas de nativismo han surgido figuras importantes que en algunos casos estuvieron cerca de llegar al poder, en otros casos llegaron al poder a escala estatal, pero nunca Estados Unidos había tenido un gobierno nativista, con un presidente que hiciera suyas ideas nativistas de este calibre, rodeado de asesores abiertamente nativistas, como es el caso de Stephen Miller y otros más que rodean a Trump. ¿Por qué esta vez sí tuvo éxito político, electoral, el discurso nativista? Es parte de una reacción más amplia contra los cambios demográficos en los Estados Unidos y los éxitos de la revolución de derechos civiles en los Estados Unidos. Hemos elegido un presidente negro y tenemos un gobierno latinos, asiáticos. La clase profesional está lleno de inmigrantes y personas de origen inmigrantes, de latinos, asiáticos, negros y otros. Y hay mucho resentimiento contra estos cambios demográficos, especialmente en un periodo de desigualdad
y de falta de movilidad social que ha golpeado especialmente la clase obrera blanca en el centro del país, no en las costas. Entonces tiene un patrón muy concentrado geográfico en ciertos estados y entre ciertas clases de personas dentro del país, especialmente los blancos más viejos y sin educación que estaban golpeados por la ola de desplazamientos que viene del comercio con China. Hace unas semanas, Donald Trump cruzó una línea clara en su política antiinmigrante. Desde que llegó a la presidencia, en esta segunda ocasión, desató una campaña de terror, pero hace unas semanas esa campaña de terror creció y creció de manera muy clara y alarmante. El gobierno urgió a ICE, la agencia migratoria, a acelerar el número de detenciones y deportaciones. Esto desató una ola de protestas en todo el país. ¿Cómo interpretó usted todo lo que ocurrió en esas semanas? ¿Qué es lo que estamos viendo en esa coyuntura entre la manera como ICE ha subido el tono de manera tan violenta y la reacción también, las protestas? Pues realmente es muy difícil deportar a 12 millones de personas en los Estados Unidos. Imposible. Y es un show, es algo performativo, que el punto es que están haciendo algo visible y directo. No importa si 12 millones de personas están diputados, que sería imposible. Es importante que la administración de Trump está visto como haciendo Es como el muro en la frontera. Cuando él bajó en la escalera dorada, eh, la tasa de inmigración entre México y los Estados Unidos en términos documentados fue negativo. Uh-huh. Entre 2008 y 2018 había más salidas de los Estados Unidos de mexicanos indocumentados que entrados. Y entonces la población descansó, bajó por 1.5 millones de personas. Entonces, ¿por qué está construyendo una cerca en la frontera cuando la población está cayendo? No hace sentido. No fue un símbolo y son acciones simbólicas. Construir una rueda, un muro en la frontera y ser visto deportando inmigrantes en la manera más brutal es mucho mejor para su base en MAGA. Ahora, hay otro agravante en esta situación, porque Trump aprovechó las protestas y las presentó como unas protestas inmensas, en donde la ciudad de Los Ángeles estaba en llamas, similares a las protestas del 92. Yo estuve ahí y ya he narrado cómo eso fue absolutamente absurdo. No había ninguna comparación posible entre aquellos disturbios y las protestas que estaban confinadas al centro de Los Ángeles. En fin, el caso es que Trump aprovechó esas protestas y la percepción de las protestas para enviar a Los Ángeles la Guardia Nacional. La presencia de la Guardia Nacional y mucho más de los Marines era completamente innecesaria. Yo estuve ahí, yo lo vi. ¿Qué hay detrás de esa decisión de Trump? ¿Qué pretendía conseguir enviando a la Guardia Nacional y fabricando esta percepción de una crisis mayúscula de seguridad? Pues él beneficia de crisis y él quiere crear vistos de crisis en las ciudades. Es parte del modo del Partido Republicano, es presentar las ciudades americanas como zonas de destrucción, de violencia, de muerte, de desorden, de caos. En realidad la tasa de crímenes, de delitos,
está en términos históricos muy bajo ahora en las ciudades. Y la tasa de homicidio, por ejemplo, está mucho más alta en zonas rurales que en las ciudades. Pero para su base de política en MAGA es importante presentar las ciudades y sus habitantes, que claro que son incluyen blancos, negros, latinos, asiáticos, muchas minorías, pobres, como zonas de caos y peligro, cuando realmente no son. Y entonces, para llamar los marineros y mandarlos a Los Ángeles, fue una provocación intencional. Quería crear imágenes de desorden que podían usar en propaganda para avanzar su causa. ¿Y cuál es esa causa? Es decir, a Dios gracias, no existieron los momentos de violencia que quizá Trump estaba buscando con esa provocación, y yo estoy de acuerdo con ese análisis, pero imaginemos que sí hubieran ocurrido, que alguien en la multitud de pronto hubiera cometido el error de aventar una piedra contra la Guardia Nacional y entonces la Guardia Nacional responde y lo que tenemos son imágenes de verdadera violencia entre las Fuerzas Armadas estadounidenses y la población civil. ¿Qué buscaría Trump entonces? ¿Qué pretende? ¿Cuál es esa causa? Su meta final es adquirir más poder político. Él es fascista. Él quiere manejar los Estados Unidos no como un presidente, sino como un dictador, de una manera tiránica. Y es un tipo completamente narcisista, que quiere adquirir más y más gloria, más y más poder, más y más riqueza, y está usando la oficina de la presidencia para consolidar su poder, su riqueza y su autorrespeto. Muchos creen que es un tipo muy bravo, pero en mi punto de vista es un tipo muy inestable y muy inseguro. Ahora, dejando de lado a Trump y las protestas, lo cierto es que la comunidad inmigrante que usted conoce profundamente y a detalle, vive en este momento aterrada. No es la primera vez que la comunidad inmigrante ha atravesado por momentos de terror, pero en mi experiencia al menos, como periodista, 15 años en Estados Unidos trabajando para esa comunidad, el terror hoy es de verdad muy grave. Parte de la estrategia parece ser crear un ambiente de profunda hostilidad y temor para facilitar las deportaciones o incluso crear las autodeportaciones. ¿Las heridas van a ser profundas para la comunidad inmigrante después de este tiempo, profesor Masi? Sí, inevitable, sí. Porque ahora por la primera vez en la historia de los Estados Unidos tenemos una agencia dedicada a una sola meta, una sola operación, y esta operación es deportación, ICE. Antes las deportaciones estaban hechas por el Departamento de Justicia y policías locales y la migra y Border Patrol, patrulla fronteriza. Pero ahora tenemos todo un ejército, realmente, un ejército nacional dedicado a deportación, financiado por el gobierno y también financiado por el sector privado, que son los dueños de todas las cárceles de detención para inmigrantes. Y Trump está haciendo mucha presión a la agencia ICE para aumentar, para crecer el número de deportaciones. Cada día está pidiendo más y más deportaciones, y entonces ICE tiene que avanzar en este sendero y buscar nuevos modos de deportar gente.
y está causando mucho problemas, mucho daño en, las comunidades inmigrantes y también en comunidades de nativas. Tenemos que recordar que entre la población indocumentada mexicana, la mayoría han estado en los Estados Unidos por 20, 15, 25 años. Tienen hijos nativos que están nacidos aquí con ciudadanos, están casados con ciudadanos. Entonces, cada vez que deporta un inmigrante que es padre de familia, están dañando y causando graves problemas y traumas para ciudadanos, y especialmente la próxima generación de americanos que es tan afectado por la inmigración como 25% de la población hispana, creo que está en la segunda generación ahora. Ahora, ¿cómo explica usted que un porcentaje considerable, no mayoritario, ni de lejos, pero considerable, sobre todo los hombres hispanos, favorecieron a Donald Trump en el 2024? Este que es uno de los, digamos, grandes acertijos, una de las grandes preguntas de la elección pasada, ¿usted cómo lo interpreta? ¿Por qué Trump, siendo lo que fue en su primer gobierno, teniendo este mensaje consistentemente antiinmigrante, antimexicano, claramente racista en tantos sentidos, ganó apoyo con los hispanos? Es un poco de un misterio, por supuesto, pero tenemos que reconocer que apoyo para Trump tiene fundación no solamente en el racismo, sino el sexismo y ira contra los éxitos de las mujeres en los Estados Unidos. Entonces, creo que fue un ejercicio macho por parte de muchos, no solamente mexicanos, sino blancos, sino angloamericanos. Es una reacción sexista y anti-mujer también. La raíz de todo esto que vivimos, más allá del éxito de Trump en la elección presidencial, pero la raíz de todo el reto migratorio tan grave que vemos ahora es la falta de una reforma migratoria. Hay otros temas, pero en Estados Unidos falta una reforma migratoria. Cuando a mí en redes sociales alguien me dice, pues que migren legalmente, yo siempre pregunto, ¿cómo? ¿Cómo va a emigrar legalmente una persona que se dedica a la construcción, a los servicios? No hay manera de emigrar y tampoco hay un camino a la regulación o a la legalización para millones de personas de acuerdo con el marco legal actual. ¿Por qué ha sido tan difícil alcanzar una reforma migratoria? Porque muchos políticos benefician de tener una población indocumentada dentro de los Estados Unidos, que pueden llamar ilegales, que están una amenaza grande del país, criminales. Entonces sirve para su narrativo de amenaza que están construyendo hace décadas ahora. La amenaza hispana empezó después del 85, cuando empezó la militarización de la frontera. Y realmente empezó con el crecimiento de la población indocumentada, porque proveía una oportunidad de llamar todo el pueblo mexicano está lleno de ilegales, y si son ilegales, son criminales y amenazas a la seguridad de los Estados Unidos. La amenaza latina ha crecido muchísimo a través de las décadas, desde los 80 hasta ahora. Leo Chávez, un antropólogo en UC San Diego, o Irvine, UC Irvine, ha escrito sobre la amenaza latina y su construcción social en los medios de comunicación de los Estados Unidos.
entre los periodistas y en el discurso político de los Estados Unidos. Y creo que tiene razón con eso. Hmm. Es parte de la racialización de los mexicanos y latinos en las últimas 2 décadas, 3 décadas. Ahora se nota que los latinos ocupan el mismo lugar en la cognición social que los negros pobres, y ambos son muy deshumanizados. Déjeme preguntarle sobre México, país que usted conoce muy bien. México se ha convertido en un martirio para los migrantes. El crimen organizado los secuestra, los extorsiona, los agrede. Lo mismo ocurre con muchas autoridades. Son los testimonios que yo he escuchado durante mucho tiempo. El martirio del crimen organizado, el martirio de las autoridades. ¿Dónde y cuándo perdió México el trato humano hacia los migrantes? ¿O será que nunca lo tuvo? Pues lo tuvo cuando los migrantes eran mexicanos explotados en los Estados Unidos, y fue fácil simpatizar con sus paisanos que estaban sufriendo en los Estados Unidos. Pero cuando empezó la migración a través de México y a través del tiempo más y más a México, México ahora es un país receptor de inmigrantes y no solamente un país de tránsito. Entonces empezaron a sentir amenazada por este grupo extranjero dentro del país. Y me sorprendió el extento que los mexicanos cambian sus actitudes sobre los inmigrantes, y empezaban a deshumanizar los centroamericanos y los venezolanos y los otros que estaban entrando al país. Uh-huh. Y es un cambio de la migración también. Por muchos años la migración de Latinoamérica a los Estados Unidos fue más o menos migración de oportunidad, que hombres estaban saliendo de México y Centroamérica para buscar oportunidades en los Estados Unidos. Pero a través del tiempo, en vez de ser una migración de oportunidad, más y más son migrantes que están escapando amenazas en sus lugares de origen, de crímenes civiles y crímenes criminales y violencia y efectos de cambios climáticos. Y pues el fracaso total de Venezuela como Estado. El gobierno mexicano, con el paso de los años, ha asumido su responsabilidad de proteger a la comunidad inmigrante, de ofrecer una seguridad mínima a la comunidad inmigrante, o le ha dado la espalda a esa responsabilidad? Creo que más y más están dando una espalda a esta responsabilidad. El gobierno ha creado un sistema de detención bastante amplio dentro de México. Tiene un guardia nacional dedicado a vigilancia en la frontera y deportaciones desde el centro de México. Y hay muchos desaparecidos, no solamente entre mexicanos nacidos en México, pero especialmente entre migrantes que están atravesando México. No, es una condición muy novedosa para México. Quiero terminar haciéndole dos preguntas sobre algo que ya sugería usted en una respuesta anterior. La migración global y hacia dónde camina el fenómeno. Por ejemplo, ¿es justo suponer que la presión generada, ya decía usted, por el cambio climático, entre otros factores, agudizará la migración del sur global hacia el norte en los próximos años, las próximas décadas? Sí, creo que los datos son claros en este. He escrito varios artículos haciendo ese argumento, que las condiciones estructurales
que existen en el país desarrollado y el tercer mundo están perfectos para incentivar migración entre el sur y el norte. Y, y, y es lo que estamos viendo. El número de migrantes en el mundo, el número de migrantes internacionales en el mundo hoy en día está creciendo, pero al mismo tiempo lo que está creciendo es la proporción que están escapando amenazas en vez de buscar oportunidades. Hmm. En el fin del siglo XX, la migración internacional fue dominada por gente moviendo dentro de una economía global bastante ordenada, siguiendo rutas fijas y muy estables entre países que estaban conectados uh, por comercio y historia. Y ahora más y más es una inmigración de lugares de violencia, de cambio, de efectos de cambios climáticos, de eventos climáticos, desastres y también de violencia Hmm. y de fracaso de Estado y de guerras civiles y guerras entre países. Y, la fracción de todos los migrantes que están escapando amenazas en vez de buscar oportunidades está creciendo. Creo que los Estados Unidos no tienen tanto que preocupar en este sentido. Europa es más vulnerable a estos, Uh-huh. porque tiene todos estos lazos coloniales con África y Asia y el sur de sus fronteras en Europa. Uh, el, el, um, la situación demográfica es completamente distinta. En América Latina, la tasa de fecundidad en promedio está en el nivel de reemplazo y no está creciendo rápidamente. La mayoría de los países están en proceso de envejeciendo. Uh-huh. Por eso la migración documentado para trabajo en los Estados Unidos empezó a caer en 2000 y en 2008 fue al negativo y no va a regresar porque ahora la edad promedio en México es 30 y migración para trabajo es algo que pasa entre las edades de 15 y 30 y si un hombre no sale antes de la edad de 30 no va a salir para trabajo, pero sí va a salir para escapar de una amenaza. Uh-huh. Y es otra realidad que estamos entrando. Es lo que vemos en Venezuela, en Ecuador, en Perú, en toda la región andina y también en Centroamérica ahora. Por último, le pregunto esto. Con toda esta situación que usted describe, pasada, presente y lo que viene, la realidad es que la migración se ha vuelto, quizá, el tema central en la política occidental. Lo es en Estados Unidos, lo es en España, Francia, Reino Unido, Alemania, Polonia. La lista es muy larga. La migración es un tema central. Suecia, en fin, la lista es muy larga. ¿Hay alguna forma en que todas estas sociedades puedan reconciliarse con el fenómeno migratorio? Será muy difícil porque vamos a ver más presión para inmigración del sur al norte y para manejar este asunto, este fenómeno, necesitan cooperación entre países de destino, entre los países más ricos. Y en vez de cooperación vemos más competencia. Y la desatisfacción con globalización tiene orígenes múltiples, especialmente con desigualdades y cambios sociales, no tanto demográficos, pero el blanco más fácil, más visible son los inmigrantes. Y un país por país, demagogos, Demagogos. demagogos
escojan los inmigrantes como el blanco más fácil para atacar, para enfocar la atención de votores contra migrantes extranjeros pobres en vez de hombres en corbata y sacos en Nueva York o en Londres o en Washington o en la Ciudad de México. Es más fácil atacar a los inmigrantes que la globalización, cambios tecnológicos y comercio global, que son las causas verdaderas de todos los desplazamientos que están experimentando las poblaciones en clase media y obrera en Estados Unidos y Europa. Le agradezco mucho esta entrevista, profesor Massi. Gracias. Ok, ahora, el lunes me voy a España para usar mi español muy mexicano en la tierra de los chilangos, de los castellanos. Habla usted muy buen español y es un privilegio tenerlo en este espacio. Gracias. El privilegio es mío. Hasta ahí la conversación con Douglas Massi. Es un gusto, insisto, haberlo tenido con nosotros. Espero que para ustedes haya sido tan interesante como lo fue, sin duda, para mí esta charla con el profesor Massi. La migración es un tema inagotable y un tema que hay que mirar desde distintos ángulos y hay que analizar de verdad a profundidad porque nos va a determinar no nada más políticamente, como decíamos al principio, sino también de manera cultural, económica. Y más allá de todo, lo vuelvo a repetir, insisto en repetirlo, desde el punto de vista moral y humano, porque lo que se generará, no solamente ahora, sino en el futuro, va a ser de tal magnitud que muchas sociedades tendrán que reconsiderar su tejido social. Lo vamos a seguir conversando, vamos a poner el tema sobre la mesa repetidamente para ustedes, porque sé que les importa, así como hablaremos de muchos otros temas, como ya lo hemos hecho en Ciberdiálogos. Amigos, gracias por estar con nosotros. No me puedo despedir sin recomendarles y pedirles que me sigan también en mi podcast diario En Boca de León. Si les gusta a ustedes lo que hacemos aquí en Ciberdiálogos, la manera como tratamos de entender el mundo en estas entrevistas, síganos también en Boca de León. Ahí lo hacemos de manera diaria, todos los días, todas las mañanas, un podcast que está pensado para presentar las noticias más importantes del mundo y para acompañarlos en sus trayectos rumbo al trabajo, de regreso del trabajo, mientras hacen ejercicio. En Boca de León ya está en todas las plataformas. Nos vemos por lo demás aquí en Ciberdiálogos la próxima semana con una nueva conversación. Gracias, amigos. Hasta entonces.